Tratado 6 de San Agustín sobre el Evangelio de San Juan. Acerca del mismo pasaje del Evangelio, ¿por qué quiso Dios mostrar el Espíritu Santo en figura de paloma? Confieso a vuestra santidad que temí que este frío os resfriará también en la asistencia. Pero con esta concurrencia tan numerosa mostráis el ardor de vuestro espíritu. Y no dudo que también habréis orado por mí, para que os pague la deuda contraída. Como por falta de tiempo no pude tratarlo, os prometí en el nombre de Cristo tratar hoy por qué Dios quiso mostrar el Espíritu Santo en forma de paloma. Nos ha amanecido el día de hoy para explicar esto, y veo que, por la devoción y deseo ardiente de oír, habéis asistido en mayor número. Llene Dios con mi palabra vuestra esperanza. Es el amor el que os trae aquí. ¿Cuál es el objeto de ese amor? Si soy yo, bien está, porque deseo ser amado de vosotros, pero no quiero que me améis a mí. Yo os amo en Cristo, amadme también en Cristo. Gima nuestro mutuo amor ante Dios. Ese es el gemido de la paloma. El gemido es propio de las palomas, como todos sabéis, y es gemido de amor. Oíd lo que el apóstol dice, y no os cause extrañeza que el Espíritu Santo haya querido mostrarse en forma de paloma. No sabemos, dice, pedir en la oración lo que nos conviene, mas el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos inefables. ¿Cómo, mis hermanos, se puede decir que el Espíritu gime, siendo así que goza con el Padre y el Hijo de una perfecta y eterna felicidad? Porque el Espíritu Santo es Dios, como es Dios el Hijo y es Dios el Padre. He dicho 3 veces Dios, no 3 dioses. Mejor es decir 3 veces Dios que 3 dioses, ya que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un único Dios, como es bien sabido de vosotros. El Espíritu Santo no gime, pues en sí mismo, ni dentro de sí mismo, en aquella Trinidad, en aquella felicidad, en aquella eternidad de sustancia. Gime en nosotros, porque nos hace gemir. No es pequeña cosa la que nos enseña el Espíritu Santo. Nos insinúa que somos peregrinos y nos enseña a suspirar por la patria. Y los gemidos son esos mismos suspiros por la patria. Y los gemidos son esos mismos suspiros. Al que le va bien en este mundo, mejor dicho, al que cree que le va bien y se goza en la alegría de la carne, en la abundancia de las cosas temporales y en la vana felicidad, ese tiene voz de cuervo. La voz del cuervo es clamorosa, no gemebunda. El que se da cuenta de la opresión de su mortalidad y de que está alejado del Señor, y de que todavía no posee aquella eterna felicidad prometida, sino en esperanza y luego en realidad, cuando el mismo Señor venga lleno de gloria, quien primero vino oculto por la humildad, el que se da cuenta de esto, gime. Y mientras sus gemidos sean por esto, son gemidos santos. El Espíritu Santo es quien le enseña a gemir así. De la paloma aprende ese gemido. Muchos son los que gimen por su infelicidad en la tierra, o por las desgracias que los torturan, o por las enfermedades corporales que los oprimen, o por estar encarcelados o combatidos por las olas del mar, o cercados en derredor por las acechanzas de los enemigos. Pero estos no gimen como la paloma. Nos gimen como hace gemir el amor de Dios, como hace gemir el Espíritu.
Por eso estos tales, tan pronto como se ven libres de estas desdichas, muestran su alegría con grandes alaridos. Eso muestra que son cuervos, no palomas. Qué bien está cuando se dice que del arca salió y no volvió, y que salió la paloma y volvió. Estas son las dos aves que Noé soltó. Había allí un cuervo y una paloma. Estas dos especies de aves estaban encerradas en aquella arca, y si el arca es figura de la iglesia, ya veis por qué es necesario que en este diluvio del mundo encierre la iglesia estas mismas dos especies, el cuervo y la paloma. ¿Quiénes son los cuervos? Quienes buscan sus cosas. ¿Quiénes las palomas? Los que buscan las cosas que son de Cristo. Por eso, cuando envía el Espíritu Santo, le hace visible en dos formas, por la paloma y por el fuego. Por la paloma cuando desciende sobre el Señor después de su bautismo. Por el fuego cuando desciende sobre los apóstoles reunidos. Habiendo subido el Señor al cielo después de su resurrección y pasando 40 días con sus discípulos, cumplió el día de Pentecostés. Les envió el Espíritu Santo como había prometido. El Espíritu llenó con su venida aquel lugar. Se formó primeramente un sonido del cielo a modo de soplo o viento fuerte, como se lee en los Hechos de los Apóstoles. Y vieron ellos, dice, distintas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, y empezaron a hablar lenguas según se lo inspiraba el Espíritu. Allí vino la paloma sobre el Señor, aquí lenguas distintas sobre los discípulos reunidos. Allí se muestra la sencillez, aquí el fervor. Hay quienes pasan por sencillos y son perezosos. Se los califica de sencillos, pero son sin energía. Esteban, llena del Espíritu Santo, no era como estos. Sencillo sí, porque no dañaba a nadie, pero era también fervoroso, porque arguía a los impíos. No calla en presencia de los judíos. De él son estas palabras de fuego. Vosotros, hombres, sois de dura cerviz e incircuncisos en el corazón y en los oídos. Siempre habéis resistido al Espíritu Santo. ¡Qué ataque tan duro! Mas la paloma es cruel sin hiel. Ved cómo la paloma hiere sin hiel. Los judíos, como cuervos que son, tan pronto como oyen sus palabras, corren a armarse de piedras contra la paloma y empiezan a apedrear a Esteban. Pero el que poco antes, con indignación y ardor de su espíritu, arremetía como si fueran enemigos y como furioso dejaba escapar palabras inflamadas, pues así son las que habéis de oír, hombres de dura cerviz e incircuncisos en el corazón y en los oídos, de tal modo que quien las oía creía que Esteban quería verlos abrazados y consumidos al instante, si les fuera lícito. Sin embargo, cuando cae sobre él las piedras de manos de sus enemigos, dice puesto de rodillas, Señor, no les tomes en cuenta este delito. Esteban había mantenido su unidad con la paloma. Es lo que había hecho primero. El maestro sobre quien descendió la paloma, el cual pendiente de la cruz decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. La paloma indica que los santificados por el Espíritu tienen que ser sencillos. Y el fuego enseña que la sencillez no debe ser fría.
No os impresione la división de lenguas. Las lenguas son distintas. Por eso apareció en forma de lenguas. Lenguas distintas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Son lenguas distintas entre sí, pero esta división no es cisma. No temas la desunión en la división de lenguas. Reconoce en la paloma la unidad. Así era como convenía que se mostrara el Espíritu Santo en su venida sobre el Señor, para que sepa cada uno que, si tiene el Espíritu Santo, debe ser sencillo como la paloma, debe tener con los hombres paz verdadera, que es lo que significa el beso de la paloma. También los cuervos besan, pero sus besos significan paz falsa. Los besos de las palomas significan paz verdadera. No a todo el que dice, la paz sea con vosotros, se le ha de escuchar como si fuera paloma. ¿Cómo, pues, discernir los ósculos de los cuervos de los ósculos de las palomas? Besan, sí, los cuervos, pero dañan. La paloma, en cambio, es inofensiva por naturaleza. Donde hay herida, el ósculo no es verdadera paz. La paz verdadera es de quienes no despedazan la iglesia. Los cuervos se alimentan de cadáveres, lo que no hace la paloma. Su alimento son los frutos de la tierra, alimento inofensivo, lo cual no deja de ser admirable en la paloma. Hay pájaros pequeñísimos que matan las moscas. La paloma no hace cosa ninguna de estas, no se alimenta de cadáveres. Quienes despedazan la iglesia son los que se alimentan de cadáveres. Poderoso es Dios. Roguémosle que resucite a quienes, sin darse cuenta, son por ellos devorados. Muchos se dan cuenta y resucitan. Todos los días damos gracias en nombre de Cristo por su vuelta. Vosotros sed tan sencillos como fervorosos, y que vuestro fervor se muestre en las palabras. No calléis, con vuestras ardorosas palabras encended a los tibios. Pues qué, hermanos míos, ¿quién no ve lo que no ven ellos? No os extrañe que no quieran volver. Se parecen al cuervo que salió del arca. ¿Quién no ve lo que ellos no ven? Qué ingratos son al Espíritu Santo. La paloma se posa sobre el Señor, pero sobre el Señor después de bautizado. Se mostró la santa y verdadera Trinidad, que es, según nosotros, un solo Dios. Sale el Señor del agua, como se lee en el Evangelio, y he aquí que se le abren los cielos, y se ve que baja el Espíritu Santo como una paloma, y que se posa sobre él. Y al momento se oyó una voz: Tú eres mi Hijo amado, en quien me he complacido. Se muestra claramente la Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu Santo en la paloma. En esta Trinidad, en cuyo nombre son enviados los apóstoles, consideremos atentamente qué es lo que contemplamos, y es sorprendente que ellos no vean. No es que realmente no vean. Lo que hacen es cerrar los ojos a la luz que se les mete por ellos. Los discípulos son enviados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por el mismo de quien se dice: Este es el que bautiza.
He aquí lo que dice a sus ministros el que se reservó el poder de bautizar. Esto es lo que vio Juan en él y conoció lo que antes no conocía. No ignoraba que Jesús era Hijo de Dios, que era el Señor, el Cristo, el que había de bautizar en el agua y en el Espíritu Santo. Todo esto ya lo sabía, pero lo que le enseña la paloma es que Cristo se reserva este poder, que no transmite a ninguno de sus ministros. Este poder que Cristo se reserva exclusivamente, sin transferirlo a ninguno de sus ministros, aunque se sirva de ellos para bautizar, es el fundamento de la unidad de la Iglesia, de la que se dice: mi paloma es única, mi madre es única. Sí, pues, como ya dije, mis hermanos, el Señor comunicase este poder al ministro, habría tantos bautismos como ministros, y se destruiría la unidad del bautismo. Hermanos, estad atentos. La paloma baja después del bautismo, y es en la que Juan conoce algo peculiar, como le fue dicho: sobre el que vieres que baja el Espíritu Santo como paloma y que se posa sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y antes de que nuestro Señor viniera al bautismo, ya sabía Juan quién es el que bautiza en el Espíritu Santo. Pero aquella peculiaridad de no transferir el poder a otro es lo que aprendió allí, pero por una gracia que recibió. Como se prueba que Juan sabía que él, Señor, había de bautizar en el Espíritu Santo, y así se entiende que en la paloma vio Juan que el poder de bautizar al Señor no sería transferible a ningún hombre. ¿Cómo se prueba esto? La paloma baja bautizando ya al Señor. Mas antes de venir al Señor, a que Juan le bautizase en el Jordán, se ve que Juan ya le conocía por las palabras que allí dice: ¿vienes tú a que yo te bautice? Soy yo, más bien, quien debe ser bautizado por ti. Luego sabía que era el Señor, que era el Hijo de Dios, como se prueba que también sabía que él bautizaba en el Espíritu Santo. Antes que llegase Jesús al río, como viniesen muchos a Juan para que lo bautizase, díceles: yo ciertamente bautizo con agua, pero el que va a venir después de mí es mayor que yo, pues ni siquiera soy digno de desatar las correas de su calzado. Ese es el que os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. De esto, pues, ya tenía noticia Juan. ¿Qué es, según eso, lo que vio por la paloma, para que después no se le pueda arguir de falsedad? Lo que pido, aleje Dios siempre de mi pensamiento. Lo que vio en Cristo fue una propiedad peculiar, suya, futura, a saber, que aunque fueran muchos los ministros santos o pecadores que bautizaran, la santidad del bautismo no sería atribuida sino a aquel sobre el que la paloma descendió, y de quien se dijo: este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Que bautice Pedro, o Pablo, o Judas, siempre es él el que bautiza. Porque si el bautismo es santo, debido a la diversidad de los méritos, habrá tantos bautismos como méritos diferentes haya, y cada uno creerá que recibe algo tanto mejor cuanto es más santo quien se lo da. Entre los santos mismos, entended esto, hermanos, entre los que son buenos, entre quienes son de la paloma, y les cabe en suerte la ciudad aquella de Jerusalén, entre los que hay en la iglesia, de quienes dice el apóstol: conoce el Señor los que son suyos. Hay diversidad de dones espirituales, y hay diversidad de méritos. Los que son más santos que otros, mejores que otros, porque
Si a este, por ejemplo, le bautiza a uno que es más justo y santo, y aquel es bautizado por otro que es de mérito inferior a los ojos de Dios, de menos perfección, de continencia menos perfecta y de vida menos santa, reciben, sin embargo, los dos lo mismo, sino porque Él es el que bautiza, como si bautiza a uno que es bueno y bautiza a otro que es mejor, no da por eso una gracia mayor que aquel, sino que la gracia es la misma, no mejor en uno y en otro, aunque los ministros sean unos mejores que otros. Lo mismo acaece si el que bautiza es indigno, bien por ignorancia de la iglesia o por tolerancia, porque los malos o no se conocen o se toleran, como se tolera la paja hasta aventarla en la era. Lo que se da en este caso es una misma e idéntica gracia, no desigual, aunque los ministros sean desiguales, sino igual, porque Él es el que bautiza. Veamos pues, amadísimos, qué es lo que ellos no quieren ver. No que no lo vean, sino que les duele verlo. Quieren que esté como cerrado, porque es contra ellos. ¿A dónde son enviados los discípulos a bautizar? ¿Como ministros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿A dónde se les envía? Id, dice, bautizad a todas las gentes. Habéis oído, hermanos, cómo le vino esta herencia. Pídeme y te daré como herencia las naciones y como posesión los confines de la tierra. Habéis oído que de Sión salió la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Aquí es donde oyen los discípulos. Id, bautizad a las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos hemos fijado cuando oímos, id, bautizad a las gentes. Pero, ¿en qué nombre? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es uno solo, porque no se bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Donde se oye un solo nombre, hay un solo Dios. Lo mismo que cuando habla de la descendencia de Abraham, que la explica de esta manera el apóstol Pablo, en tu descendencia serán benditas todas las gentes. No dice en tus descendencias, como si hablara de muchas, sino de una sola, de tu descendencia, que es Cristo. Luego, como allí, porque no dice en tus descendencias, te quiere enseñar el apóstol que Cristo es uno. Así también aquí, como se dice en el nombre, no en los nombres, como allí en la descendencia, no en las descendencias, se prueba que es un solo Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Está bien, dicen al Señor los discípulos, ya sabemos en qué nombre tenemos que bautizar. Nos hiciste ministros y nos dijiste, id y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ¿a dónde vamos? ¿Qué a dónde? ¿No es lo que he dicho ya? A mi herencia. ¿Me preguntáis a dónde vamos? A lo que yo he comprado con el precio de mi sangre. ¿A dónde, pues? A las naciones, dice. Yo creí que decía, id, bautizad a los africanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a Dios. El Señor da solución a la dificultad, enseña por la paloma. Gracias a Dios. Son enviados los apóstoles a las naciones y, si a las naciones,
a todas las lenguas. Esto es lo que significa el Espíritu Santo dividido en lenguas y unido a la paloma. Donde las lenguas dividen, allí es donde la paloma une. Hay unidad en las lenguas de las naciones y habrá división en la lengua de África solamente. Hay nada más claro, mis hermanos, que en la paloma está la unidad, en las lenguas de las naciones la unión. Un día por la soberbia se dividen las lenguas y entonces de una se originan muchas. Después del diluvio, unos hombres soberbios que se empeñan en fortificarse contra Dios, como si para Dios hubiese algo exceso o para la soberbia algo seguro, se construyen una torre para no ser destruidos si se repetía otro diluvio. Habían oído y recordaban que el diluvio había deshecho toda la iniquidad. Ellos no quieren dejar la iniquidad y para defenderse contra el diluvio piensan en la altura de la torre y en efecto comienzan a construirla. Vio Dios su orgullo y les hizo caer en el error de que no se entendiesen hablando, y así vino por la soberbia la división de las lenguas. La humildad de Cristo, en cambio, fue la que las redujo a la unidad. Lo que la torre aquella disocia, lo une la iglesia. De una lengua se originan muchas, no es de maravillar, es obra de la soberbia. De muchas lenguas se hace una, tampoco es de extrañar, es obra de la caridad. Aunque el sonido de las lenguas es múltiple, en el corazón solo se invoca un Dios y se guarda una sola y misma paz. ¿Cómo, pues, carísimos, debió mostrarse el Espíritu Santo que designa cierta unidad, sino por la paloma, y así poder decir a la iglesia pacificadora, una es mi paloma? ¿Cómo debió mostrarse la humildad sino por una ave sencilla y gemebunda, y no por una soberbia y clamorosa, como es el cuervo? Pero dirán tal vez, como la paloma es una sola, no puede haber bautismo fuera de esta única paloma. Si pues la paloma está contigo, la paloma eres tú, dame lo que no tengo cuando me llego a ti. Conocéis su lenguaje. Luego veréis que no es lenguaje de la paloma, sino grito del cuervo. Preste un poquito de atención vuestra caridad, pero temed las acechanzas, o más bien, estad en guardia y recibid las palabras de los contradictores para rechazarlas, no para engullirlas, ni introducirlas en vuestras entrañas. Haced lo mismo que hizo el Señor cuando lo ofendieron. La bebida amarga, la gusta y la rechaza. Así vosotros, oíd y rechazad al punto. Que se vea lo que dicen. La paloma, dicen, eres tú, oh católico. De ti es de quien se dice, y es cierto, mi paloma es única. Ella es la única madre. Espera, no digas con tus cuestionamientos. Pruébame primero que estas palabras se me dicen a mí. Eso es lo que quiero oír enseguida. Si se me dice a mí, responden, es a ti, sí. Contesto yo en nombre y voz de la católica. Sí, es a mí. Estas palabras que mi boca sola pronuncia son, estoy seguro, la expresión también de vuestros corazones y de lo que todos a una decís. Sí, a la Iglesia Católica se refiere estas palabras. Mi paloma es única, ella es la única madre. Pero es fuera de la paloma, prosiguen ellos, no hay bautismo. Yo, sin embargo, he sido bautizado fuera de la paloma. Luego no tengo el bautismo. ¿Por qué no me lo das cuando vengo a ti?
Yo también propongo una cuestión. Dejemos entre paréntesis de quién se dice. Mi paloma es única. Ella es mi única madre. Todavía está sin solución si se dice de mí o de ti. Pero dejemos ahora esta cuestión. La cuestión que propongo yo ahora es esta. Si la paloma es sencilla, inocente, fiel, pacífica en sus ósculos y sin crueldad hasta en las uñas, decidme, ¿son miembros de esta paloma los avaros, raptores, los pérfidos, borrachos y criminales? ¿Son estos acaso los miembros de esta paloma? No, de ninguna manera, contestan ellos. En verdad, hermanos, ¿quién tal cosa dijera? Sin hablar de otra cosa nada más que de los ladrones, digo que estos pueden ser miembros del gavilán, pero no de la paloma. Los milanos, gavilanes y cuervos son aves de rapiña. Las palomas ni roban ni despedazan, luego no son miembros de la paloma los ladrones. No hay entre vosotros ladrón alguno. ¿Por qué permanece el bautismo administrado no por la paloma, sino por el gavilán? ¿Por qué no se bautizan entre vosotros mismos después de los ladrones, adúlteros, borrachos y los avaros? ¿Son acaso todos estos miembros de la paloma? ¿Hasta tal punto deshonráis a vuestra paloma que la ponéis miembros de los buitres? ¿Quién es, pues, lo que decimos, hermanos? Hay en la Iglesia Católica buenos y malos. Allí son todos malos. ¿Digo esto tal vez con ánimo hostil? Esto se verá después. Pero allí dicen, hay buenos y malos, porque si dijeran que entre ellos solo hay buenos, que les crean los suyos, y entonces yo también los suscribo. Digan también que entre ellos solo hay santos, justos, castos y sobrios, pero no adúlteros, ni usureros, ni gente de mala fe, ni perjuros, ni borrachos. Sí, que lo digan. No tengo en cuenta sus palabras, porque palpo sus corazones. Yo sé ya cómo son ellos. Yo ya sé cómo son ellos, y vosotros lo sabéis también, igual que lo saben los suyos. Así como vosotros dentro de la iglesia os conocéis unos a otros, y ellos también os conocen, dejemos pues de censurarlos, y dejen ellos también de alabarse. Yo confieso que en la iglesia hay buenos y malos, que son como el grano y la paja. Hay casos en que el bautizado por el grano es paja, y el que recibe el bautismo de la paja es grano. Por otra parte, si el bautismo administrado por el grano es válido, pero no el administrado por la paja, es falso, que este es el que bautiza. Mas, si es verdad que este es el que bautiza, el bautismo dado por quien es paja es válido también. Bautiza como la paloma. El ministro que es malo no es la paloma ni miembro de la paloma. Esto tiene que decir la católica, y ellos también, si pretenden que su iglesia es la paloma. ¿Cuál es, pues, hermanos, mi pensamiento? Es cosa manifiesta y conocida de todos, y de la que ellos están convencidos, aunque se resistan, que lo mismo allí que aquí no se reitera el bautismo administrado por un mal ministro. La paloma no bautiza después del cuervo. ¿Por qué? Pues el cuervo quiere bautizar después de la paloma. Esté atenta a vuestra caridad, porque la paloma es signo de algo oculto, ya que al venir sobre el Señor, después de su bautismo, la paloma, es decir, el Espíritu Santo, en forma de paloma y posarse sobre él, Juan ve en su venida un poder peculiar del Señor para bautizar.
Ya lo he dicho, este poder asegura la paz de la Iglesia. ¿Puede suceder que algunos reciban el bautismo fuera de la paloma? Pero lo que no es posible es que le aproveche fuera de la paloma. Esté atenta a vuestra caridad para que comprenda lo que digo, porque en estas redes caen con frecuencia algunos de nuestros hermanos por su negligencia y frialdad. Seamos más sencillos y más fervorosos. Mirad lo que dicen. ¿He recibido yo el bautismo o no? Respondo, sí. Lo has recibido. Luego, si lo he recibido, ya no tienes nada en que darme. Además, por vuestro testimonio puedo yo estar seguro. Yo digo que lo que he recibido y tú confiesas que sí, que lo he recibido, este doble testimonio me da completa seguridad. ¿Qué más me puedes prometer? ¿Por qué quieres que me haga católico si tú ya no me has de dar más, pues tú mismo confiesas que yo he recibido lo que tú tienes? Cuando yo digo, ven a mí, lo digo porque tú no tienes lo que confiesas que yo tengo. ¿Por qué, pues, me dices, ven a mí? La paloma es la que nos enseña. Ella bebe su respuesta en la fuente misma, que es el Señor. Y la respuesta es, tienes el bautismo, pero no tienes la caridad, que me hace gemir. ¿Qué es esto? Dice, tengo el bautismo y no tengo la caridad. Tengo los sacramentos y la caridad no. No grites, muéstrame solo cómo tiene la caridad el que divide la unidad. Yo, dice, tengo el bautismo. Lo tienes, pero ese bautismo sin la caridad de nada te sirve, porque sin la caridad nada eres tú. Aquel bautismo, aunque en aquel que es nada es algo, y algo grande por causa de aquel de quien se dice, este es el que bautiza, pero no creas que aquello que es grande puede servirte de algo si no estás en la unidad. La paloma baja sobre el ya bautizado. Si tienes el bautismo, permanece unido a la paloma, sin la cual lo que tienes no te aprovecha de nada. Decimos que vengas a la paloma no para que comiences a tener lo que no poseías, sino para que comience a hacerte de provecho lo que ya tenías. Fuera tienes el bautismo para tu perdición, pero si lo tienes dentro, comienza a hacerte de provecho para tu salvación. Es poco decir que no te aprovecha el bautismo, te daña. Además, también lo santo puede dañar. En los buenos las cosas santas son salvación, pero en los malos condenación. Cierto, hermanos, nosotros sabemos lo que recibimos y sabemos que es cosa santa, y todos lo reconocen. Pero ¿qué dice el apóstol? El que come y bebe indignamente, come y bebe su condenación. No dice que aquello es malo, sino que el que es malo lo recibe mal, y que toma mal para su condenación el bien que recibe. ¿Era por ventura malo el bocado que a Judas dio el Señor? No. El médico no iba a dar al enfermo un veneno. Pero como lo recibió indignamente, lo recibió para su condenación, porque lo recibió como traidor. Lo mismo sucede con el que se bautiza. Yo he recibido el bautismo, dice. Yo te confieso que sí, que lo tienes, pero considera bien lo que tienes, porque esto mismo que tienes será tu condenación. ¿Por qué? Porque tienes los dones de la paloma sin la paloma. Si tuvieses los dones de la paloma y a ella misma también,
no tendrías nada que temer. Haz la hipótesis de que eres un militar. Si llevas la marca de tu emperador y te mantienes en unión con él, combates con seguridad. Pero si la llevas separado de él, esa señal no solo no te servirá de nada para combatir, sino que frecuentemente por ella serás castigado como desertor. Ven pues, ven y no digas, ya lo tengo, esto me basta ya. Ven, te llama la paloma, con sus gemidos te llama. Os hablo a vosotros, mis hermanos. Llamad con gemidos, no con discusiones. Llamad con oraciones, con invitaciones amorosas. Llamad con ayunos. Así verán que es la caridad la que os inspira compasión de ellos. No dudo, mis hermanos, que si ven vuestro dolor, se cubrirán de confusión y resucitarán. Ven, pues, ven, no temas. Teme si no vienes. Mejor no temas, si no llora. Ven, te alegrarás si vienes. Caminarás sin duda en las tribulaciones de la peregrinación, pero saltarás de gozo con la esperanza. Ven a donde está la paloma, de la que se dice, mi paloma es única, y es mi única madre. Sobre la cabeza de Cristo ves una paloma, no ves las lenguas en el mundo entero. La paloma y las palomas son signos del mismo espíritu. Si el mismo espíritu son la paloma y las lenguas, es que el Espíritu Santo ha sido dado al mundo entero, del que tú te has dividido. Por eso gritas con el cuervo en lugar de gemir con la paloma. Ven, pues. Pero sin duda estás preocupado. Por eso dices, como he sido bautizado fuera, temo ser precisamente por eso culpable. Ya empiezas a darte cuenta sobre qué debes gemir. Confiesas la verdad. Eres reo, no precisamente por haberlo recibido, sino por haberlo recibido fuera. Conserva lo que has recibido, pero corrige lo que hayas recibido fuera. Recibiste un don de la paloma y lo recibiste separado de la paloma. Hay dos cosas. Lo recibiste y lo recibiste fuera de la paloma. Apruebo lo que has recibido, pero reprocho que lo hayas recibido fuera. Conserva lo que recibiste. Este don no sufre cambios, sino que se reconoce su existencia. Es el carácter de mi rey. No seré sacrílego. Corrijo al desertor, pero no cambio el carácter. No alardees del bautismo, porque digo yo que es el mismo. Mira, vuelvo a repetir que sí, que es el mismo, y toda la católica confiesa que es el mismo. La paloma lo ve y lo reconoce y gime, porque tengas de fuera el mismo bautismo. Ve allí algo que reconoce y ve también algo que corregir. Ven que es el mismo. Alardeas de que es el mismo y no quieres venir. ¿Qué decir de los malos que no son de la paloma? La paloma te lo dice. Es que los que son malos y que no son miembros míos, entre los cuales gimo y seguiré gimiendo, ¿no tienen lo mismo que te glorías de tener tú? ¿No es verdad que muchos borrachos, avaros y adúlteros han recibido el bautismo y lo que es peor, lo han recibido furtivamente? ¿O es que si, siendo paganos, no van o no iban públicamente a adorar a los ídolos? Y ahora que son cristianos van a los adivinos y consultan a los astrólogos. Estos también tienen el bautismo. Pero la paloma gime entre los cuervos. ¿Por qué alardeas de tenerle? ¿Tiene lo mismo que el que es malo? Tened la humildad, la caridad y la paz.
tened el bien que no tenéis aún, para que te aproveche el bien que tienes. Tú tienes lo mismo que tuvo Simón Mago. Testigos son los Hechos de los Apóstoles, ese libro canónico que debe leerse todos los años en la iglesia. Ya sabéis que este libro es leído en la fiesta aniversaria que sigue a la Pasión del Señor. Allí está escrito cómo se convirtió el apóstol y cómo de perseguidor pasó a ser predicador. Y también está escrito allí que el día de Pentecostés fue enviado el Espíritu Santo en distintas lenguas como de fuego. Allí se lee que en Samaria creyeron muchos en la predicación de Felipe, que era uno de los apóstoles, o uno de los diáconos, porque se habla allí también de la ordenación de 7 diáconos, de los cuales uno lleva el nombre de Felipe. Por la predicación, pues, de Felipe, creyeron los samaritanos. Samaria contó bien pronto con gran número de fieles. Allí se hallaba Simón el mago, quien por sus artes mágicas entontecía al pueblo, hasta el punto de creer que él era la virtud de Dios. Sin embargo, impresionado por los milagros que Felipe hacía, creyó él también. Pero, ¿cómo creyó él? Lo muestra lo que después sucedió. Simón se bautizó también. Los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de esto y envían allá a Pedro y a Juan, quienes vieron que muchos habían recibido ya el bautismo, pero no habían recibido todavía ninguno de ellos el Espíritu Santo a la manera como entonces descendía, que era signo manifiesto de las gentes que abrazarían la fe. El Espíritu Santo descendía sobre ellos para comunicarles el don de lenguas. Los apóstoles les imponen las manos orando por ellos y reciben el Espíritu Santo. Simón, que no era paloma en la iglesia, sino cuervo dentro de la iglesia, pues buscaba sus intereses, no los de Cristo, y que prefería entre los cristianos el poder a la justicia, se fija que se comunica el Espíritu Santo por la imposición de las manos de los apóstoles. No quiere decir que lo comunicaran ellos mismos. Simón dice a los apóstoles: ¿qué suma de dinero queréis para que por la imposición de mis manos se confiera el Espíritu Santo? Dícele Pedro: tu dinero perezca juntamente contigo. ¿Tú crees que los dones de Dios se adquieren con dinero? ¿A quién dice tu dinero perezca contigo? Sin duda, a quien ya estaba bautizado, a quien tenía ya el bautismo, pero que no estaba unido al corazón de la paloma. Oye, ¿cómo es verdad que no estaba unido? Atención a las palabras mismas del apóstol Pedro, que son las siguientes: no tienes parte ni suerte en esta fe. Te veo lleno de la amargura de la hiel. La paloma no tiene hiel, Simón la tiene. Por eso está dividido del corazón de la paloma. ¿Qué le aprovechará el bautismo? No te engrías por el bautismo, como si te fuera suficiente para la salud. No te enfurezcas, vomita la hiel. Ven a la paloma. Con ella te será ventajoso lo que sin ella no solo no te será provechoso, sino que te será hasta nocivo. No digas que no vienes porque has sido bautizado fuera. Mira, comienza a ejercitar la caridad. Comienza a producir frutos, a dar frutos, y la paloma te meterá dentro. La Escritura enseña esto. El arca estaba fabricada de madera incorruptible, porque el arca es la iglesia. El arca aquella iba sobre las aguas. Las maderas incorruptibles fueron bautizadas dentro.
Otras maderas, todos los árboles que existían en el mundo, se ve que fueron bañados por fuera. El agua es la misma, no distinta. Venía toda del cielo y de las profundidades de las fuentes. La misma agua bautizó las maderas incorruptibles que había en el arca que las que estaban fuera. Soltó Noé una paloma y no encontró dónde posarse y volvió al arca. Todo lo cubría el agua y prefirió volver a ser rebautizada. Dio la libertad también al cuervo antes de secarse las aguas, pero no quiso volver rebautizado y en las aguas se ahogó. Líbrenos, Dios, de morir como el cuervo aquel. ¿Por qué no volvió sino porque el agua le ahogó? Pero la paloma no halló dónde posarse, aunque resonaba con estrépito la voz de las aguas. Ven, ven, moja aquí las plantas de tus pies. Así es como gritan estos herejes. Ven, ven, que aquí tienes el bautismo. Y como no encontrara la paloma dónde posarse, volvió al arca. Vuelve de nuevo Noé a soltar la paloma, como el arca os suelta a vosotros también para que les habléis. ¿Qué hizo la paloma después? Como había árboles bautizados fuera, volvió al arca con un ramo de olivo. El ramo aquel tenía hojas y frutos. No te contentes con solo palabras, con hojas solo. Haya frutos y volverás al arca. Pero no por ti mismo, es la paloma la que te vuelve. Que se oiga fuera vosotros gemidos hasta que logréis que entren dentro. Basta con examinar el fruto del olivo para ver qué significa. El fruto del olivo simboliza la caridad. ¿Cómo se prueba? No hay líquido que aprisione el aceite. El aceite se escabulle de entre ellos hasta salir fuera y colocarse sobre todos. Así es la caridad. No puede ser aprisionada por lo bajo. Siempre se eleva sobre lo más alto. De ella dice el apóstol: os voy a mostrar todavía un camino más excelente. Al hablar del aceite se dijo que se coloca por encima de todos los líquidos. ¿Se duda de que el apóstol habla de la caridad cuando dice: os voy a mostrar un camino más excelente? Atención a lo que sigue. Aun cuando hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como metal que suena o como un címbalo que retumba. Ven ahora, Donato, y grita que eres elocuente. Anda, Donato, vocea, ya que eres un doctor. ¿Cuánta es tu elocuencia? ¿Cuánta es tu sabiduría? ¿Hablas por ventura la lengua de los ángeles? Pues aunque hables la lengua de los ángeles, si no tienes caridad, mis oídos no oyen sino metales que suenan y címbalos que retumban. Busco algo más sólido. Ojalá encuentre frutos en las hojas, no en palabras. Haya aceitunas, vuelvan al arca. Dirás sin duda que tienes un sacramento. ¿Verdad? Dices. El sacramento es cosa divina. Tú tienes el bautismo, lo confieso. Pero, ¿sabes qué dice el mismo apóstol? Aunque conozca todos los misterios y posea el don de profecía, y tenga tanta fe que traslade las montañas, esto último es para que no digas que te basta tener la fe. ¿Sabes lo que dice Santiago? Los demonios creen también, pero tiemblan. Gran cosa es la fe, pero no aprovecha sin la caridad. Los demonios confesaban a Cristo. La fe, no el amor, les hacía decir: ¿qué hay entre nosotros y tú?
Tenían fe, pero no tenían caridad. Por eso eran demonios. No te gloríes de la fe. Tú que todavía eres comparable a los demonios, no digas a Cristo que hay entre ti y mí. La unidad de Cristo te habla. Ven, conoce la paz. Vuelve al corazón de la paloma. ¿Estás bautizado fuera? Sí, pero lleva fruto y ya estás de vuelta al arca. Tú sigues diciendo todavía, ¿por qué no buscáis si somos malos? Con el fin de que seáis buenos. Porque sois malos os buscamos. Si no fuerais malos, ya se hubiera dado con vosotros. No se andaría en vuestra búsqueda. Al que es bueno ya se encontró. Al malo es a quien hay que buscar. Por eso os buscamos. Volved ya al arca. Pero si ya tengo el bautismo, aunque penetrara todos los misterios y tuviera el don de profecía y tanta fe que trasladara a las montañas, si no tengo caridad, soy nada. Frutos quiero ver allí, olivas quiero ver allí, y ya estás dentro del arca. Pero, ¿qué es lo que dices? ¿No ves las muchas persecuciones de que somos víctimas? Pero esto no lo sufrís por Cristo, sino por vuestros honores. Atentos a lo que sigue. Se jacta a veces de que hacen muchas limosnas, de que dan a los pobres y de que sufren persecuciones, pero es por Donato, no por Cristo. Mira por quién sufres, porque si es por Donato, sufres por uno que es orgulloso. No eres de la paloma si sufres por Donato. No eres aquel amigo del esposo. Si fuera amigo del esposo, buscaría la gloria del esposo, no la suya. Oye al amigo del esposo que dice, este es el que bautiza. ¿Por quién padeces? No es amigo del esposo. No tiene la vestidura nupcial. Si vienes al convite, se te echará fuera. Mejor dicho, ya estás fuera. Por eso eres un miserable. Vuelve ya por fin, no te engrías. Oye lo que dice el apóstol. Aunque diera todos mis bienes a los pobres y entregase mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, esta es la que te falta. Si entregara, dice, mi cuerpo a las llamas, pero por el nombre de Cristo, hay muchos que lo hacen por jactancia, no por caridad. Por eso dice que, aunque entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, de nada me aprovecha. Por amor lo hice a aquellos mártires que sufrieron en tiempo de las persecuciones. Por amor lo hicieron. Estos lo hacen por hinchazón y soberbia, porque si faltan perseguidores, se matan a sí mismos. Ven pues, ten caridad. Pero nosotros también tenemos mártires. ¿Qué mártires? No son palomas. Por eso, al intentar alzar el vuelo, se estrellaron contra la roca. Todo, hermanos míos, como veis, da voces contra ellos. Las páginas divinas, las profecías, el Evangelio, los libros apostólicos y todos los gemidos de la paloma. Y todavía siguen dormidos, todavía no despiertan. Pero si somos la paloma, gimamos, suframos, esperemos. Dará muestras de su presencia la misericordia de Dios hasta que vuestra sencillez encienda el fuego del Espíritu Santo, y entonces vendrán. No desesperanzarse, orad, predicad, amad. Poderoso es el Señor. Ya empieza a conocer su desvergüenza. Muchos ya se dan cuenta, muchos se ruborizan ya. La presencia de Cristo hará que se den cuenta también los demás. Sí, hermanos míos, recoged todo el grano y que solo quede allí la paja.
todo lo que allí lleva fruto sea traído al arca por la paloma. Deshechos ya del todo, ¿qué es lo que propalan contra nosotros cuando no saben qué decir? Que nos hemos apropiado, dicen, de sus granjas, de sus terrenos, y que presentamos como prueba los testamentos de los donantes. He aquí un terreno que Gaucepo donó a la iglesia de la que Faustino era jefe. ¿De qué iglesia era obispo Faustino? ¿Qué iglesia es esta? La iglesia, dicen ellos, de la que Faustino era cabeza. Pero Faustino no era cabeza de la iglesia, sino de un partido o facción. La iglesia es la paloma, pues ella es la que tiene esos dominios. Vosotros sabéis, hermanos míos, que estas granjas no son de Agustín. Si lo ignoráis y hacéis creer que pongo mi alegría en la posesión de estos dominios, Dios es lo que lo sabe y conoce bien cuáles son mis pensamientos sobre estas posesiones y mis sufrimientos también. Conoce mis gemidos, el que se ha dignado hacerme partícipe de algo que es de la iglesia. Aquí están las fincas. ¿En nombre de qué derecho las reivindicas? ¿En nombre del derecho divino o del derecho humano? Que digan ellos que el derecho divino se encuentra en las Escrituras y el derecho humano en las leyes de los reyes. ¿En virtud de qué posee alguien lo que posee? ¿No es en virtud del derecho humano? Porque por derecho divino la tierra y su plenitud es del Señor. A pobres y a ricos hizo Dios de una misma tierra, y esa misma tierra soporta a unos y a otros. Sin embargo, por mano derecho dice el hombre: esta finca es mía, esta casa es mía, este esclavo es mío. Por derecho humano, que es lo mismo que decir por derecho de los emperadores. ¿Y esto por qué? Porque distribuye Dios al género humano estos derechos por medio de los emperadores y reyes del mundo. ¿Queréis, según eso, que se proceda a la lectura de las leyes de los emperadores para resolver, según ellas, la cuestión de las propiedades? ¿No es por derecho humano como las deseáis poseer? Pues que se dé la lectura de las leyes de los emperadores y se verá lo que prescribe acerca del derecho a la propiedad de los herejes. Pero, ¿qué tengo yo que ver con el emperador? Pues, ¿qué gracias a él tiene dominio de las tierras? Suprimido ese derecho, nadie puede decir aquella granja es mía, aquel siervo es mío, aquella casa es mía. Pero si los hombres tienen estos derechos, porque los recibieron de los reyes, ¿queréis que citemos sus leyes para que experimentéis la satisfacción de no poseer ni un jardín siquiera, y que a la mansedumbre de la paloma es imputable la permisión de que permanezcáis allí? Hay leyes muy claras que todos pueden leer, en las que preceptúan los emperadores que nadie que, fuera de la comunión de la Iglesia Católica, usurpe el nombre de Cristo y no quiera dar culto en paz al autor de la paz. Cometa la osadía de poseer algo en nombre de la Iglesia. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el emperador? Se trata, como ya he dicho, del derecho humano. Sin embargo, el apóstol quiere que a los reyes se les sirva, se les honre, y por eso dice: prestad la debida reverencia al rey. No digas qué tengo que ver con el rey, porque entonces te digo yo, ¿qué tienes que ver tú con tus posesiones? Los dominios se adquieren por derecho de los reyes. Dijiste tú, ¿qué tengo yo que ver con el rey? ¿Por qué pues sigues hablando de tus dominios? ¿No has rechazado tú los derechos humanos, que son los que legitiman las posesiones? ¿Decís que se trata del derecho divino? Que sería pues el Evangelio y se verá hasta qué extremo la Iglesia Católica es de Cristo, sobre el que bajó la paloma, la cual enseña esta verdad.
este es el que bautiza. ¿Cómo pues el que dice yo bautizo, puede poseer por derecho divino cuando la paloma dice este es el que bautiza? Cuando la Escritura dice mi paloma es única, ella es mi única madre. ¿Por qué dividís a la paloma? Mejor dicho, lo dividido más bien son vuestras entrañas. Sois vosotros mismos, puesto que la paloma queda íntegra. Si pues, hermanos míos, no tienen ellos ya nada que oponer, yo, sin embargo, aunque les voy a decir lo que deben hacer, que vengan a la católica y poseerán como nosotros no solo la tierra, sino también a aquel que hizo el cielo y la tierra.